Muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio, Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy nos encontramos en la capilla Nuestra Señora del Consuelo, ubicada en calle Valcheta, esquina Cleveland, de barrio Cabildo de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, en este sexto domingo de Pascua tiene un especial clima de despedida, ya que el próximo celebraremos la Ascensión del Señor, realizando de este modo su regreso a la casa del Padre. No va a estar aquí, pero nos deja el anuncio de la venida del Espíritu Santo Paráclito, que permanecerá entre nosotros. La paz que nos deja tiene un gran mensaje, el cual nos pide que limemos asperezas y desencuentros, empezando en nuestra familia. Vivimos un momento duro de intolerancia, que no nos conduce al camino marcado por el Señor. Los cristianos estamos llamados a vivir en un clima de armonía, para poder sanar heridas de esta cultura y perseverar en la fe en medio de tantas guerras y dolor por distintos lugares del mundo. Pero debemos seguir escuchando la palabra de Jesús, que nos anima a hacer vida el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es necesario convertirnos humildemente a su verdad, movilizar todas nuestras fuerzas para desandar caminos equivocados y dejarnos guiar por el Espíritu que animó la vida entera de Jesús. Debemos promover la cultura de la paz. Esta cultura exige eliminar las injusticias y terminar con las divisiones, creando un clima de diálogo social, promoviendo actitudes de respeto y escucha mutuos. Este es el espíritu que tenemos como arquidiócesis desde hace muchos años y que seguimos profundizando después de haber celebrado el 11º sínodo. Caminamos juntos porque el Espíritu Santo nos anima. Con la esperanza puesta en Jesús y en su amor, recibamos a nuestro Padre Pastor, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien presidirá esta celebración, y lo hacemos cantando. Somos un nuevo pueblo, estando en un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañen en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Santa Misa, pidamos perdón por todos nuestros pecados.
Pidamos perdón al Señor por las faltas que cometemos en nuestra vida diaria, alejándonos del don precioso de su amor. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de la resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres clama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios del celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Somos tus hijos. Ayúdanos a vivir con una entrega generosa en el servicio a los hermanos, a fin de alcanzar la paz en la vida para hacerla más humana. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles que vamos a escuchar, nos narra cómo esa comunidad, presidida por ellos, ayuda a las personas de otro pueblo para que no haya división y puedan seguir al Señor en paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse.
A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta: los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre vosotros la inquietud y provocado el desconcierto. Hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso os enviamos a Judas y a Silas, a quienes os transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponernos ninguna carga más que las indispensables, a saber, que os abstengáis de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Haréis bien en cumplir todo esto. Adiós. Palabra de Dios. El Salmo 66 es una invitación a alabar y dar gracias a Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. En la segunda lectura del libro del Apocalipsis, Juan, en su visión, sigue mostrando a Cristo como la luz del mundo, y no es solo para su pueblo, sino para la Iglesia universal. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina
y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, una vez más Jesús nos habla del amor. Nos recuerda que aquel que lo ame también será amado por el Padre y el Espíritu Santo. Les enseñará lo que Él les pide, dejándoles la paz. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. Cantar alegres, cantar a Dios, aleluya. Habitantes de toda la tierra, aleluya. Cantar a Dios con alegría, aleluya. Seguiré con regocijo, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes escucharon no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que volviera junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, crean. Palabra del Señor. Nos disponemos a escuchar con atención la explicación que nuestro Padre Obispo nos va a dejar sobre las lecturas que se acaban de proclamar. Como se ha señalado al comienzo de nuestra asamblea, celebramos esta Eucaristía en esta comunidad que honra de modo especial a la Virgen Santísima en su advocación de Nuestra Señora del Consuelo. Y la verdad es un consuelo estar entre ustedes y compartir con ustedes la fe que tenemos en común. Pero es también un motivo de alegría retomar las celebraciones que se transmiten por radio y conectarme nuevamente con los distintos oyentes de la radio, los televidentes, luego de que los obispos argentinos realizáramos la visita al Papa. Y el Santo Padre está muy bien, muy vital, entusiasta, consciente de las dificultades, pero como él nos ha señalado, viviendo una profunda paz. Y es bueno recordar aquello que Jesús, durante la última cena, le dice a Pedro: confirma a tus hermanos.
Y ahora el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, nos confirma a todos, recordándonos que vale la pena creer en Jesús, que vale la pena jugarse por Jesús. Al mismo tiempo, el Santo Padre nos ha dicho que es su intención visitar nuestro país, visitar su país. Esto apenas la providencia divina, a través de distintos signos, indique que es la oportunidad conveniente. Nosotros tenemos que rezar por el Santo Padre. Él lo pide constantemente. Acompañarlo con nuestra adhesión sincera a su enseñanza y a su pastoreo. Y también acompañarlo con nuestro afecto filial, nuestro afecto fraternal. Tengámoslo presente a esto. Y en este domingo, el sexto domingo de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta una enseñanza riquísima. Ante todo, el Salmo que hemos repetido nos recuerda que Dios, el Dios en quien creemos, es el Dios de todos, no solamente del pueblo de Israel, es el Dios de todos los pueblos, de todas las naciones. Ahora, en la primera lectura veíamos que en la primera comunidad se presentan dificultades, tensiones. ¿Cómo las resolvieron? A través del encuentro, a través del diálogo y a través de un discernimiento que los llevara a ver qué es lo que Dios pedía. Y cuando resolvieron y enviaron una carta a esa primera comunidad comunicando lo que se había establecido, el fruto de eso fue que esa comunidad que había vivido un momento de tensión experimentó paz y alegría. En la segunda lectura se nos describía de una manera muy hermosa la iglesia al final de los tiempos. Y dice, bajaba de Dios. Es decir, la iglesia es ante todo un don de Dios, es su obra. Y dice que es una ciudad de puertas abiertas, porque recibe a todos, porque es inclusiva. Y que no hay templo, porque Dios mismo es el templo. Y que no hay necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios y el Cordero de Dios, Jesús en su gloria, le ilumina. Una descripción maravillosa. Y el Evangelio nos va enseñando que de esa realidad, al final, nosotros vamos teniendo un anticipo. Es cierto, como un germen. Lo tenemos que descubrir en la fe, pero es verdadero, es real. Dios nos ama primero. El Papa dice, Dios nos primerea siempre. Dios nos ama primero. Pero pide una respuesta, una correspondencia a ese amor. Si correspondemos al amor que Dios nos tiene, recibimos nuevos dones. Porque dice por ahí Jesús en el Evangelio, al que tiene se le dará y le sobrará. Entonces, cuando nosotros recibimos el amor de Dios y nos esforzamos por querer a Dios, entonces se produce una maravilla. Dios mismo viene a nuestro corazón. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. Nuestro corazón
hecho un templo. Dios en nuestro corazón. Dios que ilumina nuestro corazón. Pensemos, es enorme esto. ¿Cómo entenderlo? Y Jesús dice en el Evangelio, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todo. Es decir, vamos comprendiendo poquito a poco lo que significa esto de que Dios esté en nuestro corazón. Cuando nos dejamos querer por Él y tratamos a nuestra vez de quererlo lo mejor que esté a nuestro alcance. Y el Espíritu nos va haciendo comprender esto progresivamente. En nuestra vida cristiana hay siempre un proceso. No se da todo desde el vamos. Despacito, van pasando los años y si vivimos no superficialmente, pero dando importancia a las cosas fundamentales, el Espíritu nos va enseñando y nos va haciendo comprender qué significa que Dios esté en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hermanos. Nos lleva a respetarnos a nosotros mismos y a respetar a los demás, porque Dios está en nuestro corazón. Y dice también Jesús, les enseñará todo y les recordará lo que yo he dicho. Porque a veces puede darse el caso que uno se va dejando un poco, se va entibiando y por ahí tiende a olvidarse de estas cosas fundamentales. Y entonces el Espíritu viene y nos recuerda, no te olvides que Dios te quiere, no te olvides que Dios quiere estar en tu corazón, no te olvides de tu dignidad, no te olvides de la dignidad de tus hermanos. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos dijo. Y después esto que Jesús dice, la paz les doy, les dejo mi paz. Ahora, la paz que Jesús da no es ausencia de dificultades. Fijémonos lo que veíamos en la primera lectura. En la primera comunidad se produjeron tensiones. ¿Cuál es la paz que Jesús promete? La seguridad de su cercanía, de su presencia, de su ayuda, el éxito final. Por eso nosotros podemos ver a veces personas que tienen dificultades, que atraviesan momentos difíciles y sin embargo nos dicen con toda sinceridad, estoy en paz, porque tienen la seguridad del amor de Dios que no tiene vueltas y que no abandona. Y eso es lo que yo veía cuando el Papa nos decía, estoy en paz. Y vaya que si tiene problemas de diverso tipo, de diversa envergadura, estoy en paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Qué bueno todo esto que la palabra de Dios nos enseña, cómo tenemos que aplicarlo. Y entonces, en lo personal, una de las cosas que me parece importante es decir, y lo podemos ver a partir de la segunda lectura, caminar en la vida con un rumbo, con sentido. No vivimos simplemente porque, como solemos decir comúnmente, el aire es gratis, sino porque sabemos a dónde vamos. Vamos hacia esa Jerusalén celestial, hacia la vida eterna, al encuentro con Dios y al encuentro con nuestros seres queridos que nos han precedido. Vamos hacia ahí. Entonces, una oportunidad para reafirmar